SER Podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ustedes imagínense que durante los días de la visita del Papa están en un banco o en una joyería y entran dos clientes muy candorosos, una monja y un cura. ¿Se extrañarían? Claro, pues no se extrañarían porque además era la situación que era. Lo que pasa es que esta escena tan pía ya había ocurrido algunas otras veces en varios puntos de la Comunidad de Madrid antes de aquel día. Y la policía ya estaba prevenida contra lo que algunos han llamado la banda del Vaticano. Y los estaba vigilando ya desde hacía tiempo. Así que aquel intento de atraco en una joyería fue el final de esa banda. Patricia, ¿quiénes había detrás, o más bien debajo de todos esos disfraces tan cutres? Pues al menos había 10 personas. Es una banda, es un grupo organizado que no eran súper expertos atracadores, sino que habían dado, digamos, un paso más en su carrera delictiva. Algunos de ellos sí que está constatado que se dedicaban a hacer hurtos. Un hurto es cuando te roban algo sin que tú te enteres, sin que haya violencia, ¿no? Lo hacían sobre todo con lo que se conoce el método de la siembra, que es cuando uno pasa y te dice, oye, que se te ha caído esto, te despista de alguna manera y entonces te quita algo de valor. Y la esto... siembra es porque se agachan y parece que están sembrando. Bueno, sí, algo así. No sabía. Entonces se suele hacer esto pues con personas mayores, con personas vulnerables de alguna manera, pues que se van a despistar con más facilidad y se les puede coger pues relativamente fácil. Bueno, pues lo que apunta la investigación es que este grupo criminal había dado un paso más, había pasado de hacer esto y había dicho aquí hay que meter caña y vamos a atracar. Vamos a dedicarnos a hacer atracos. Entonces, algunos de ellos, que eran el germen de esta banda, había ido reclutando a otros para, bueno, pues para tener un equipo más completo. Y por eso había diferentes perfiles. Estaba el que era más jefecillo, el que se dedicaba a vigilar, el que sí que entraba directamente a hacer los atracos. Bueno, pues cada uno se había repartido el papel. Pero vamos a hacer todo el historial y a desgranar todos esos detalles que dices tú. ¿Cuántos robos habían cometido hasta que ocurrió la escena esta que decía yo durante la visita del Papa? Se les atribuyen hasta ahora 6 golpes. El primero en una entidad bancaria de Madrid, en Ciudad Lineal, en un barrio de Madrid. Allí fue como su primer intento, por lo que parece hasta ahora. De hecho, se quedó en intento porque empezó un poco desastre, empezó a entrar gente, empezaron a entrar clientes, ellos se pusieron nerviosos y dijeron, venga, vámonos, que esto no ha funcionado. Y entonces dejaron de lado un poco lo que es el tema bancos y dijeron pues a por joyerías y luego sitios de estos de compraventa de oro y de joyas y demás. En el barrio de Tetuán me suena que hubo uno sí, de estas el siguiente, ¿no? Fue en Tetuán, bueno, fue por diferentes sitios. Luego fue en Tetuán, después se fueron a un centro comercial en Entrevías, que está al lado además de la Asamblea de Madrid. Luego se fueron a un sitio de compraventa de oro de Torrejón. Allí pues usaron como el método del despiste, ¿no? Despistaron un poco al dependiente, que si enséñame esto, un poco lo que intentaron hacer en Alcalá. Claro. Y bueno, se fueron llevando grandes botines, 500.000 euros de un sitio, 600.000 de otro, o sea que... Y ya iban empleando un poco de violencia, ¿no? Creo que alguna de estas dependientes se intentaron acogotar, bueno, quiero decir, la estuvieron intimidando. No sé, sí, llegaron a pegar golpes, desde luego a apuntar con una pistola, claro, ahí la gente no sabe si es de verdad o es simulada, claro. Ahí pues te asustas mucho. Sí que llegaron a amordazar a gente, ¿no? A dejarlos detrás del mostrador mientras ellos hacían sus cosas y bueno, pues eso, utilizaban sobre todo, les gustaban mucho los centros comerciales, eso es verdad. Vaya. Sí, el público, aunque en el primer golpe les estorbó mucho, luego les daba un poco más igual. Que aparte tienes el riesgo de que te graba la gente siempre. Entonces, ¿eran expertos o eran gente que iban, digamos, probando diferentes modalidades hasta que iban consiguiendo los objetivos? A ver, el cabecilla, que le llamaban el gringo, ¿no? Le apodaban así, sí que era un poco más espabilado, o tenía un poco más de trayectoria criminal. Y luego los que tenían un poco como lugartenientes también se habían dedicado más a esto, pero luego también habían reclutado a gente que era muy vulnerable y a los que les pagaban unos pocos euros para que les hicieran algunas tareas. ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Y que les pagaban? ¿Cuánto dinero les pueden pagar por una cosa así? Pues 50, 100 euros, depende un poco. Ahora nos lo explicarán bien. Claro, se aprovechan de su vulnerabilidad. Dice que nos lo van a explicar bien porque tenemos aquí también sentado en la mesa de La Ventana a un inspector de policía, Rafael García, que es el jefe del Grupo 13 de Atracos de Madrid. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rafael?
Buenas tardes. Muchas gracias por venirte a La Ventana. Me está chocando lo primero esto de gente que, digamos, cambia de tipo de negocio, por así decirlo. O sea, empieza haciendo un tipo de delitos y de repente se pasa a uno superior que parece que no tienen mucha formación para hacerlo o mucha habilidad o equipo suficiente. No sé, ¿es normal esto de cambiar, digamos, de ámbito? Bueno, es una evolución delictiva. Cuando hay una serie de personas que se están dedicando a hacer un tipo de robo, como lo hemos comentado antes, un delito patrimonial, hurto, ¿no? La siembra, y aparece un tercero que hasta ese momento no participaba, y ese tercero tiene formación en la comisión de delitos más graves, como son los robos con violencia, puede incitar al resto a que se junten contra él. ¿Por qué? Porque el daño patrimonial, la cuantía económica que van a obtener con un robo con violencia casi siempre va a ser muy superior a la que pueda tener con un hurto. Esto en las empresas tiene un nombre muy bonito, que es lo de contratar talento. Pues estos contratan talento nuevo y van haciendo nuevos negocios. ¿Sí? Sí, Pero, por cierto, lo de los disfraces, que nos suena aquí tan peliculero, a mí cuando me lo estuvo contando Patricia dije, madre mía, esto es como de película de Luis de Funes. ¿Es habitual? Sí, lo que pasa que disfraz lo asociamos a carnaval, pero en el ámbito penal disfraz es ocultación de la identidad. Uh-huh. Entonces, lo que hacen la mayoría de los criminales es intentar dificultar su identificación por parte de la Policía Nacional. Ellos se cubren, hay veces que usan simplemente unas gafas o una gorra, otras veces se disfrazan de casi siempre repartidores. Ahora mismo está la ciudad llena de repartidores de comida, repartidores de mercancía, entonces ellos lo que hacen es ponerse ese atuendo para que cuando lleguen a los establecimientos no tengan dudas en dejarles pasar, pero a nosotros nos dificulten la labor policial de su identificación, o al menos eso creen ellos. Claro, y les pille más desprevenidos a los que son víctimas de los delitos. Cuéntanos cosas del último atraco, perdóname que te tutee, pero es que me decía Patricia que habían venido a Madrid aprovechando la visita del Papa y que fingían ser religiosos, pero no sé si lo fingían literalmente, o sea, hacen un poco de teatro cuando entran en los establecimientos, de hablarse de cierto modo, cosas así, o directamente con la vestimenta les basta y enseguida atacan. Sí, en verdad ellos llevaban más tiempo aquí, no solo vinieron con la visita del Papa, pero aprovecharon esa circunstancia para hacerse pasar por gente religiosa y sí, se metieron totalmente en el papel. En el último robo, unos días antes, la mujer que participó en el atraco entró en la joyería, haciéndose pasar por una monja, le dijo directamente a la empleada que quería buscar un regalo para una hermana, que quería hacerle el obsequio. Ese teatro me refería yo, sí. Le preguntó por una gargantilla, dijo que no llevaba dinero suficiente para comprarla, pero sí le compró creo recordar, una pulsera, creo que valía 30 euros o algo así. Ella al final lo que hace es disimular con la compra, para que la empleada no piense que de verdad lo que está haciendo es inspeccionar la tienda, ver qué medidas de seguridad puede tener para el golpe que se está planificando y que se llevará a cabo en los próximos días. Ah, vaya, o sea que primero van una vez, aunque van disfrazados, y luego van una segunda vez a hacer el atraco propiamente. ¿Y en el atraco propiamente también van disfrazados o no? Exactamente. Ella lo que hizo al principio, que bueno, no sé si luego lo comentaremos, es evaluar la seguridad que tiene la joyería y si es idónea o no para llevar a cabo el próximo atraco. Entonces, una vez que ella considera que sí, que puede ser idónea y lo comparte con sus consortes, con sus compinches, pues deciden llevar a cabo el atraco y ella entra disfrazada con el hábito que llevaba los días anteriores, igualmente el día del atraco, y esta vez en compañía de pues uno de los atracadores, claro, que iba vestido de, vamos a decir, cura o algo parecido. Lo que habíamos comentado antes también es que ellos han atracado en centros comerciales a mitad de tarde, vamos, que les daba igual un poco que les grabaran. De hecho, había imágenes de ellos del atraco de Entrevías saliendo, ¿no?, con las bolsas de rafia, que incluso van detrás de ellos, que ha grabado la gente, los clientes o otros dependientes que había ahí en el centro comercial. Esto suele ser habitual en las bandas de atracadores, este descaro, entre comillas. ¿Les da igual ser grabados? Atracar una joyería nunca se puede hacer de manera discreta. Al final siempre se necesita mínimo 2-3 autores, tienen que entrar dentro del establecimiento, tienen que llevar consigo un arma con un gran poder lesivo, como tiene que ser una pistola o una maza, algo que cree un ambiente intimidatorio suficiente como para que los trabajadores o los clientes no se opongan al robo, no lo dificulten.
Una vez que ya lo tienes que empezar a estallar las vitrinas y los mostradores de toda la joyería y gastar 1 minuto o 2 en sustraer todas las joyas. Entonces, evidentemente, eso llama mucho la atención de la gente que está en el exterior de la joyería. Entonces, ese descaro va asumido dentro del atraco a una joyería. Es imposible conseguir hacer un atraco sin que nadie se dé cuenta, por lo menos utilizando el robo con violencia. Oye, ¿ellos cómo funcionaban estructuralmente? Quiero decir, ¿hay siempre alguien que piensa las cosas y luego ya los distribuye y dice, tú tienes que hacer esta cosa, tú esta otra, esta otra? ¿O esas cosas se hacen de un modo, digamos, en equipo? Igual que vosotros a lo mejor hacéis deducciones en la policía en equipo. ¿Ellos hacen eso o siempre es una estructura de 2 que piensan, imaginando, y 5 que ejecutan? No, la planificación estaba por parte del gringo, Sí. así como lo apodaban. Él ya tenía experiencia en los atracos. En su país había ya sido condenado por atraco. Entonces él lo que hacía era planificar los golpes, vamos a decirlo, contratando a determinada gente. Ellos lo que hacían era acudir a áreas comerciales, sobre todo buscando a gente que se dedica a hacer transporte de mercancías, transporte de muebles, y los contrataban. Les daban a lo mejor 50, 100, 200 euros por hacer las labores que ellos les encargaban. Por ejemplo, colocarse en una cafetería, sentarse en la terraza, tomarse una Coca-Cola durante una mañana y observar una joyería. Observar a qué hora abren, a qué hora cierran, cuántos clientes tienen, cuál es la mayor hora de afluencia. Luego a otras personas, como por ejemplo lo que hemos comentado antes de la mujer, entraban dentro de la joyería, pedían que les enseñaran joyas para ver cuánta cantidad de oro tenían, qué medidas de seguridad tenía la joyería, y otras personas se dedicaban a darse vueltas alrededor de la joyería con coches para ver cuáles eran las vías de huida. Una vez que tenían todo eso, él, el gringo, decidía si era idónea, como hemos comentado anteriormente, la joyería o no, y una vez que consideraban que era el objetivo, pues lo organizaban con atracadores de verdad, con gente que tenía experiencia atracando, que sabía manejar armas, que sabía intimidar. ¿Para qué? Para no hacer tentativas, como pasó en el banco. Claro. El problema del banco fue el hecho de que se empezó a amontonar clientes a las afueras del banco esperando a ser atendidos. Entonces, claro, ellos dijeron, no puede ser que estemos aquí 1 hora, y entonces decidieron desistir. Pero en las joyerías mejoraron, fueron mucho más rápidos y entonces consumaron todos los hechos. Toma ya. Patricia. ¿Y el papel de las mujeres, no solo en esta organización, en este tipo de organizaciones en general, cuál es? ¿Cada vez tienen más papel? ¿Es siempre el de distracción? Igual también hay buenas conductoras, no sé. Claro, es que no sabemos nada. Yo, por ejemplo, me imagino, pues es más difícil que una mujer reduzca a alguien con violencia, pero a lo mejor no es el caso. Cuéntanos cuál es el papel. Pues era un poco todos. Había mujeres conductoras, mujeres que participaban en la ejecución del atraco. ¿Cuál es la labor o por qué querían ellos tener mujeres? Porque una mujer pasa más inadvertida que un hombre en este tipo de hechos. Por ejemplo, una mujer, va conduciendo un vehículo y, a juicio del grupo criminal, era menos probable que una patrulla policial le parara, simplemente por el hecho de pensar que conducía una mujer. Anda. Pues este mismo ejemplo vale para los atracos. Ellos utilizaban mujeres para facilitar la apertura de la puerta. Todos sabéis que todas las joyerías tienen como primera medida de seguridad a la que nos enfrentamos la puerta. Necesitas que la trabajadora del interior te facilite la apertura de la puerta. Ellos utilizaban a mujeres para que la trabajadora se confiara, no tuviera ningún miedo y abriera la puerta. Ahora, luego, una vez que estábamos en la ejecución del atraco, las mujeres no tenían reparo en dar órdenes a los hombres de decirle: ten cuidado que no toque el pulsador de atraco, ten cuidado que no facilite la apertura de la puerta para que entren clientes, ten cuidado, cosas así. Oye, otra cosa que hay que tener mucho cuidado, y perdóname que te interrumpa, es ya en el propio día, volvemos al día de la detención en la calle Alcalá, cuando está todo el mogollón del asunto del Papa, y entonces ya decidís actuar y que los vais a detener, porque ya sabéis quiénes son y qué están haciendo en ese momento. Claro, a los que no sabemos nada pensamos, muy bien, si es que ya los tienen ahí encerraditos, vienen con una patrulla y se los llevan, pero creo que es un momento muy conflictivo, ¿no? Porque puede ocurrir de todo, que tomen rehenes, en fin, cuéntanos cuál es la complicación de aquella detención y en general de ese tipo de detenciones cuando los tienes, digamos, enclaustrados. Un momento clave, ¿no? Sí, bueno, nosotros, aunque ellos se metan dentro de una joyería, en todo momento sabemos lo que tenemos que hacer
porque está planeado. Quiero decir, nosotros cuando estamos en nuestras oficinas, estamos siguiendo a unas personas, valoramos la posibilidad de que en algún momento puedan atracarnos una joyería, sobre todo este grupo, ¿no?, que hacía vigilancias previas en los establecimientos. Entonces eso se planifica de qué forma cada uno de los agentes se va a comportar, qué tarea tiene que realizar para que se salvaguarde la vida y la integridad física tanto de los trabajadores del establecimiento como de los clientes, como de los propios viandantes de la calle. Entonces en ese momento mis compañeros lo que hacen es estar concentrados en lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el peligro que podemos encontrar cuando un atracador se mete en una joyería? Pues que nos pueda crear un incidente crítico con rehenes, ¿no? Que decida quedarse dentro de la joyería. Pongo un ejemplo, el más radical posible, es que coja la pistola, le apunta a la cabeza a la trabajadora y diga que él no sale hasta que toda la policía se marche. ¿Y en ese punto qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar a nuevos efectivos, hay que tomar unas determinadas... Hay que cambiar la estrategia que venía pensada de la comisaría, digamos. En el caso de que tome rehenes, sí, pues en ese caso hay que llamar al negociador de la Policía Nacional, activar a nuestra unidad de élite, que son los GEO, y entonces son ellos los que pasa de ser un robo con violencia a un incidente crítico con rehenes, y por tanto son ellos los que se encargan de resolver esa situación. Claro, el objetivo es no llegar ahí. Exactamente. Y está todo preparado para no llegar ahí. Oye, hemos hablado de que en un sitio 500.000 euros, en otro 600.000, fueron efectivos, ¿no? ¿Cuánto valoráis que es el resultado final de sus botines? Nosotros, por lo que nos han valorado los propietarios de las joyerías, consideramos que de venta al público el valor de las piezas sustraídas supera los 3 millones de euros. Toma ya. ¿Y se ha podido recuperar algo? Este tipo de atracos, no solo el de esta banda, sino en general, ¿son por encargo? ¿Tienen ya un sitio en el que deshacerse, ¿no? Y dejar el resultado de sus golpes? En general, cuando se atraca una joyería puedes llevarte miles de piezas de oro. Entonces, deshacerte de unas piezas que son de origen ilícito es bastante complicado si no tienes previamente a una persona que te va a recepcionar esas joyas. Habitualmente o prácticamente siempre cuando alguien atraca una joyería ya tiene el comprador e inmediatamente las vende para que sean fundidas y las fuerzas y cuerpos de seguridad no puedan encontrarlas, sobre todo porque las joyas luego se convierten en pruebas. Oye, ¿cómo hacéis para saber? Al principio pensáis que, como ellos trabajan en equipos de 2 o 3, pensáis que son 2 o 3 quizá, ¿cómo sabéis que luego, o cómo detectáis que resulta que hay mucha más gente detrás en el equipo? ¿O es que va creciendo sobre la marcha según van haciendo atracos? Sí, como hemos comentado anteriormente por el tema de los disfraces, ellos por mucho que se disfracen, siempre nos dejan pistas. Esas pistas nos llevan a identificar a uno, a dos, y así se comienza una investigación. Nos ponemos detrás de ellos, les hacemos vigilancia, los controlamos, y a medida que vamos siguiéndoles, vamos descubriendo su vida, su entorno, con quién se reúnen, cómo se mueven, y van apareciendo gente. Esa nueva gente que va apareciendo tenemos que determinar si están implicadas en los hechos o no. En este caso, a medida que íbamos conociendo gente nueva, les íbamos viendo cómo participaban en actividades de control de las joyerías, de conducción, una serie de cosas. Entonces se va ampliando el grupo, hay que investigar a más gente y con eso es con lo que se consigue finalmente pues llegar hasta ver cómo están vigilando una joyería y su detención infragante. Oye, ahora que todos tenemos un móvil, lo grabamos todo, en este caso pues fueron grabados en varias ocasiones. Para vosotros, ¿qué pesa más de esas imágenes? ¿La ayuda que os puede suponer el hecho de que os lo puedan grabar en cualquier momento y a vosotros en un momento dado os puedan servir esas imágenes? ¿O la presión que ponen esas imágenes en el hecho de que aumentan igual la alarma social, que todo el mundo lo ve, que se comparte en redes? ¿Para vosotros qué pesa más en esa balanza? Pues mira, quiero aprovechar la pregunta con la oportunidad que me dais para pedirle a la gente que nos esté escuchando que no suba a redes sociales los vídeos que graba de estos hechos delictivos. No tanto por la presión, porque nosotros, la presión no nos afecta, quiero decir, nosotros somos profesionales, hacemos nuestro trabajo, evidentemente intentamos resolver los hechos y detener a los autores lo antes posible, por la seguridad ciudadana en general. Pero el problema general que tienen los vídeos es que generan un efecto llamada. Amigo. Aunque parezca que no, efecto llamada. ¿Por qué? Porque hay otros delincuentes que a lo mejor no se dedican a robar joyerías, pero ven esos vídeos cómo lo están haciendo y tratan de, lo que ellos se creen, engañarnos. Ellos
Utilizan las mismas prendas de vestir, el mismo modus operandi que utilizan los autores de la joyería e intentan repetir esa misma actividad en otra joyería diferente pensando que nos van a engañar. Evidentemente no nos engañan, nosotros nos damos cuenta enseguida, pero sí que crea un efecto llamada, es decir, el número de delitos empieza a aumentar simplemente por la imitación de ellos lo que ven en redes sociales. Entonces, la pregunta yo te diría que nos perjudica gravemente. Oye, estás hablando todo el rato, ahora mismo, por ejemplo, acabas de hacer en primera persona el plural, y me gustaría saber muy escuetamente, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo es, digamos, la interacción entre los distintos subequipos que debe haber dentro del grupo de atracos? Imagínate, pues habrá alguien que haga perfiles psicológicos, otros que hagan, digamos, más, no sé, no tengo ni idea, pero quiero decir que ¿qué tipo de equipos acaban llegando a todas las conclusiones y a formar una estrategia para que los detengáis? En general participamos todos, porque yo creo que todos debemos saber hacer de todo. ¿Pero qué perfiles hay? Resumiendo, lo que hacemos es, sobre todo después de que se comete un hecho, sacar una hipótesis. Una hipótesis de quién puede haber cometido el hecho, sacamos un perfil criminal de quién creemos que puede ser el autor y en función de eso buscamos candidatos. Buscamos quién creemos, quién conocemos. Nosotros somos especialistas en robos con violencia en la Comunidad de Madrid, por tanto conocemos quiénes son los atracadores principales que viven en nuestra región. Entonces empezamos a elaborar dosieres de quién pueden ser nuestros candidatos. Y en el caso que no se encuentre ninguno de nuestros candidatos es pura investigación, es empezar a sacar pistas. Y tengo que decir una cosa, todos mis compañeros, la verdad que son grandes profesionales y en eso no se les escapa una. Tarde o temprano, investigación que nos ponemos, investigación que consiguen sacar. A la vista está que cayó esta banda del Vaticano, pero le vamos a agradecer muchísimo a Rafael García, que es inspector de policía y es jefe del Grupo 13 de Atracos de Madrid, que haya venido aquí a ilustrarnos sobre cómo trabajan para nosotros, porque trabajan para nosotros. Yo joyas no tengo, pero estoy pensando si dedicarme a otra cosa que no sea atracador, porque veo que estoy ya completamente pillado. Nos vemos, sigue la ventana. Muchas gracias, Patricia. Hasta la próxima. Gracias, Rafael. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.